fuerzas. Necesitamos de Dios, amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado,
ser grandes, Señor. Somos pequeños e insignificantes. Como dice su palabra, somos siervos inútiles porque no hacemos nada más que lo que debemos de hacer, Señor. En esta mañana, Señor, le agradecemos porque aún Dios, siendo tan pequeño, Señor, usted se dignó, y usted siendo tan grande, Señor, se dignó a voltear su rostro y mirarnos, Señor, y escogernos, Señor, para ser llamados hijos e hijas suyos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque siendo usted tan grande, el Dios de la gloria que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ello hay, siendo tan grande, Señor, no solamente nos envió para que estuviésemos solo en esta tierra, usted quiso participar de acuerdo a lo que dice su palabra. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dejó su trono, dejó su gloria, Señor, para venir a hacerse como uno de nosotros, Señor, insignificantes, pequeños, mi Dios, y le agradecemos, mi Dios. Gracias por ese gesto de amor que usted hizo, Señor, para venir, Señor, y encontrarse con el adorador, con su Hijo, y regresarnos una vez más hacia su presencia, Señor, porque estábamos perdidos, alejados, Señor, de su presencia. Habíamos sido destituidos, Señor, por causa del pecado, y no había manera de regresar. No había quien nos enseñara el camino, Señor. Usted tuvo que venir desde su trono de gloria para mostrarnos el camino, Señor. Por eso cuando estuvo en la tierra, usted dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, le damos muchas gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo, el cual vino y tomó un cuerpo y nos vino para guiarnos hacia su presencia una vez más. Gracias en esta mañana, Señor, porque usted viene y regocija nuestros corazones, Señor. Gracias por dejarnos sentir su presencia en nuestras vidas, Señor. Ahora vamos a predicar, se va a hacer predicada su palabra. Le pedimos que usted la tome, Señor. Unja estos labios de este inútil siervo y usted les habla al corazón de sus hijos. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Los ponemos en sus manos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Le voy a pedir que me acompañe a leer una escritura en el libro de Lucas, capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer solamente 2 versículos y de ahí vamos a ir agarrando nuestro tema. Amén. Gloria a Dios. El día miércoles, gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. El día miércoles estuvimos hablando de un temita fue doctrinal, no lo transmitimos como lo hacemos regularmente cuando hablamos de algún tema doctrinal. No lo transmitimos, esos temas los guardamos solamente para el tabernáculo, para la iglesia local, amén. Y estuvimos hablando acerca de la posición bíblica de la mujer. Es un tema muy tremendo, porque ahorita si hay algo que se ha soltado, ¿verdad? Usted encuentra pastoras por todos lados, ¿verdad? Un pastor es un sacerdote, y a través de la Biblia usted nunca encuentra que un sacerdote levita era mujer, o un sacerdote arónico era mujer, ¿me explico, hermano? No hay eso en la Biblia. Entonces estuvimos hablando de la posición bíblica de la mujer, la posición que a Dios le agrada y dónde quiere que la mujer esté de acuerdo a la Escritura, amén. Y bueno, eso fue algo un poquito duro, pero hoy vamos a hablar un tema un poquito más digerible para la congregación y para los que nos mirarán a través del video, amén. Si alguien quiere la grabación del miércoles, ahí la tengo yo en audio, no se transmitió, pero la tenemos en audio, amén. Vamos a leer Lucas capítulos 15, versículos del 11 al 12 nada más, y de ahí comenzamos nuestro tema. El tema se llama en esta mañana: una persona recaída, y el subtema es el hijo pródigo. Vamos a hablar de las parábolas, hermanos, amén, por un tiempo, y esta es la primera parábola que vamos a tocar, ¿va? El hijo pródigo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Amén. Toma su lugar, por favor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a hablar por unos minutos este pequeño tema. Amén. El
el hijo pródigo. Aleluya. Mire, para entrar en esta mañana a mi tema, yo quiero recurrir a lo que es la definición de parábolas. Amén, porque vamos a estar hablando de algunas parábolas. Y la definición de parábolas es que es un relato o historia del ámbito natural con un significado espiritual. Mire, esto guárdelo porque cada vez que hablemos de esto, de parábolas, siempre va a tener un significado espiritual. Ahora, a través de la Biblia, usted encuentra los evangelios. La palabra evangelio significa las buenas nuevas. Amén. Amén. Jesús, cuando vino a la tierra, de acuerdo a Lucas 4, dice que Él vino a predicar el año agradable. Amén. ¿Y qué era eso? Las buenas nuevas. Él trajo las buenas nuevas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ya nosotros sabemos que cuando se tocaba la trompeta en el año 50, en el año del jubileo, esas eran las buenas nuevas. Una trompeta sonaba, traía un mensaje y el mensaje decía, eres libre, ¿verdad? El mensaje decía, las posesiones que habías perdido van a ser recuperadas. Amén. Ese es un mensaje de buenas nuevas, son buenas noticias, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces Jesús, de acuerdo a Lucas 4, del 18 al 19, usted encuentra que Jesús vino y a predicar las buenas nuevas, el año agradable del Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que significa evangelio. Cuando nosotros conocemos 4 evangelios, ¿verdad? Amén. Mateo, Marcos, ¿verdad? Lucas y Juan. Esos 4 evangelios nos hablan de Jesucristo. Amén. Nos hablan de la vida de Jesús, nos hablan del ministerio de Jesús. Y usted encuentra que a través del ministerio de Jesús, a través de los 4 evangelios, hay algo que está, de lo que están nutridos esos evangelios. ¿Y sabe qué son? Parábolas. ¿Verdad que sí? Amén. Usted mira, y cada vez que Jesús iba a predicar un sermón, usaba parábolas para enseñarle al pueblo. Mire, es que a Dios le gusta enseñar de esa manera. ¿Y sabe por qué? Porque hay hay 3 escrituras. Una de ellas está en el libro de Lucas, en el capítulo 7 del 20 en adelante hasta el 22. Usted encuentra que la Biblia dice que a los pobres es anunciado el evangelio. Luego también lo habla en Mateo, y luego también lo habla en Isaías 61. A los pobres es anunciado el evangelio. Pero no habla solamente a los pobres económicamente, sino a los pobres en espíritu. Por eso Jesús llegó a decir, te alabo, Padre, ¿verdad? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos para enseñárselo, ¿a quién? A niños. Amén. A niños. Entonces, eso es lo maravilloso de Dios, hermano, que no tuvimos que ir a una escuela, a una universidad para que Dios nos revelara estas cosas. No tenemos que ser científicos de renombre, amén, para poder entender el plan de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos los da por revelación. Amén. Eso es lo bueno, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la palabra, a los pobres de espíritu. No podemos compararnos con aquella gente, ¿verdad?, con tanto conocimiento, que estudió doctorados y no sé qué tantas cosas. No pudimos hacerlo nosotros, pero Dios nos ha revelado su palabra, y a medida que nos la va revelando nos vamos identificando en ella y sabemos que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Amén. Y ellos no saben ni cuál es su identidad. Aleluya. Entonces, los evangelios están nutridos de parábolas porque a Dios le gustaba enseñar, al Señor le gustaba enseñar de esa manera simple, sencilla. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de esta parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y posiblemente usted ya la haya escuchado en muchas otras ocasiones, pero en esta mañana vamos a oírla una vez más, de acuerdo a como el Señor me dio a hablarle al pueblo. Amén. Y yo espero y deseo que pueda ser de bendición para su vida. Amén. Lo primero que vamos a notar en Lucas 15, escuche, es que Lucas 15 tiene 3 destinatarios para quien va dirigido este capítulo, ¿sí? Lucas del 15, del 1 al 7, se está refiriendo o se está dirigiendo a las ovejas perdidas, al pecador. Amén. Y Jesús lo habló y se dirigió al pecador, ¿sí? Eso después lo vamos a ver, ¿sí? Lucas del 8 al 10 está dirigido a la iglesia, a la novia del Señor Jesucristo. Amén.
Pero ahora vamos a entrar a la parte importante que nos va a ocupar esta mañana el tema, que es Lucas del 11 al 32. Escuche, Dios, el Señor, le está dirigiendo estas palabras al recaído, a la persona recaída. Y vea usted cómo el Señor usa casi el 80% de sus palabras en este capítulo para dirigirlas a una persona recaída, alguien que conoció del Señor y que se apartó, hermanos, del Señor. Se alejó, abandonó la fe, se fue, hermanos, amén, por un descuido tal vez, amén. Y ahora vamos a ver lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Voy a ir leyendo y a medida que vaya leyendo voy a ir explicando. Recuerde, es una parábola, tiene, ¿verdad?, un ámbito físico natural, pero también tiene la parte espiritual, que es lo que en esta mañana venimos a aprender, ¿sí? Bien, fíjese bien, Leemos en el 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esto lo dijo Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes, ¿sí? Mire, este sermón no crea que fue, yo tuve que leer algunos sermones del profeta y uno de ellos es el sermón que él llamó El Pródigo, predicado en 1950, ¿sí? Más adelante voy a leer unos extractos, pero quiero que notemos que este hombre tenía 2 hijos, tenía este hijo, uno de ellos, dice la Biblia que el menor, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Quién fue? El menor, ¿sí? De acuerdo a las leyes de la primogenitura en el Antiguo Testamento, el mayor, aparte de tener la primogenitura, que era la bendición de su padre, tenía que obtener el doble de los bienes que tenía el padre. O sea que una 4ª parte solamente iba a ser para el segundo hijo, para el menor, ¿de acuerdo? Amén. Pero miren, qué tremendo esto. De acuerdo a las leyes de los testamentos, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 16, miren lo que el apóstol Pablo nos dice. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Por eso es que el testamento, cuando se lee, cuando se reparten los bienes, cuando el dueño de aquellas tierras, de aquellas propiedades, ya no vive, está muerto. Entonces es válido un testamento, ¿verdad que sí? Amén. Correcto, muy bien. Pues este muchacho algo tenía en su mente, algo había pasado en él, que estaba pidiendo su herencia antes de que el padre se muriera. ¿Lo está viendo? Amén. Algo malo estaba en él, hermanos, y ahorita vamos a ver qué es lo que pudo haber pasado en él, ¿sí? Algo, porque estaba pidiendo una herencia fuera de tiempo, ¿sí? Sin embargo, note que el padre pudo haberle dicho el padre, oye, pues ¿qué te pasa? Pues la herencia se da hasta cuando yo me muera. ¿Qué, ya quieres que me muera o qué? ¿Verdad que sí? Pero no, el padre accede. En el 12 dice, ¿verdad? Dice que la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. El padre le repartió los bienes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a pesar de que estaba violando la ley, él dijo, está bien, te voy a dar la parte que te corresponde. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando la Biblia ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está enseñando la Biblia ahí? Nos está enseñando, hermanos, que ese padre que está allí, ahorita vamos a ver que ese padre está ocupando el lugar de Dios. Amén. Y esos hijos, escuchen, nosotros, todos los hijos de Dios, todos tenemos un hermano mayor. ¿Sabe quién es ese hermano mayor? Ese hermano mayor es Jesucristo, de acuerdo a Romanos 8:28, usted lo encuentra, para que Él sea el mayor de entre muchos hermanos, dice la Escritura. Amén. Tenemos un hermano mayor, y ahí ya estamos representados. El Señor, está Jesús, el hermano mayor, y estamos nosotros, el hijo menor. Amén. Ahora, el que se descarrió no fue el mayor, el que se descarrió fue el menor. Capte bien lo que voy a decir aquí, Fue el menor. ¿Qué aprendemos aquí?
que Dios, a pesar, Él tiene leyes, hermanos, y Él se apega a la ley de su palabra y la cumple. Amén. Entonces, hay una ley, la ley del libre albedrío. ¿Sabía usted eso? Hay una ley, la ley del libre albedrío. Dios, cuando puso al hombre sobre la tierra, lo puso sobre la base del libre albedrío. A ver, hijo, aquí estás, esto te doy, ¿qué vas a hacer con lo que te he puesto en tus manos? Amén. O sea, y esa ley todavía Dios la respeta. Usted puede hacer bajo esa ley lo que usted quiera. O se queda sirviendo a Dios o se aparta del Señor. Porque Dios ha puesto ese libre albedrío en usted para decidir y tomar decisiones. Pero ambas traen consecuencias en nuestras vidas. Amén. Así que este hijo, hermanos, bajo esa ley de libre albedrío, tomó y dijo, no, yo quiero mis bienes. Amén. Yo los quiero, yo los quiero, yo sé lo que voy a hacer con ellos. Leo en el 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue muy lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén, qué tremendo, ¿eh? Ya juntó todo, hermanos, se lo llevó, yo creo que lo vendió y traía dineros. Y dice que se fue, se apartó. En otras palabras, se alejó de su padre. Amén. Se alejó de su hogar, se alejó de su casa. Amén. Se alejó. Y dice que se fue a una provincia, a otro lugar apartado. Y dice que ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Perdidamente. En ese tiempo que él estaba allá, en ese tiempo tenía amigos. Muchos amigos. En ese tiempo, hermanos, tenía dinero. Cuando hay dinero hay amigos falsos, pero hay. Amén. Porque el verdadero hay aunque no haya dinero. Pero ahí tenía dinero, tenía amigos, tenía abundancia. Pero en el 14 dice, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Es decir, que aquel hombre gastó desmedidamente, no le importaba. Amén. Pero llegó un momento en que metió las manos en el bolsillo y ya no tenía un solo centavo. Y dijo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahí dejaron de existir los amigos. Lo abandonaron. Amén. Lo abandonaron. Sí. 15. Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Al ya no tener dinero, este hijo menor, pues él tenía que comer, él tenía que subsistir. Y luego, ¿qué pasó? Pues tuvo que buscar un trabajo. Posiblemente el primer trabajo en el cual él llegó, dijo, pues yo vengo de una familia rica, yo puedo agarrar un trabajo de gerente, ¿verdad, hermanos? A lo mejor vio por ahí el anuncio, se solicita gerente. Y llegó y cuando entró a la entrevista dijo, no cumples con el perfil, pues descalificado. Dijo, bueno, pero a lo mejor de subgerente, ¿verdad? Y aplicó para la otra vacante, tampoco calificó para subgerente. Y así fue disminuyendo, porque fíjese, fue disminuyendo el grado de importancia hasta el punto, hermanos, que dijo, nadie me da trabajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces dice la Biblia, ¿verdad?, que encontró un trabajo y era uno de los trabajos peores que podía haber. De hecho, hermanos, de acuerdo a la ley de los hebreos, un judío ni siquiera debería de acercarse a los cerdos. ¿Sabía usted eso? Porque ese era un animal inmundo. Él ni siquiera se tenía que acercar a los cerdos, porque este padre, este hijo, seguramente que eran hebreos, eran judíos, amén. Se apegaban a esa ley. Ahora recuerde, cuando Jesús viene y enseña su palabra, viene a los judíos y se le enseña a los judíos, amén. Pero la Biblia tiene un doble cumplimiento y ahí es donde entramos nosotros, amén. Pero él vino ¿a quién? A los suyos mismos. Así que las enseñanzas que él habló, las habló para los judíos, para los hebreos, amén. Entonces, miren, resulta que el único trabajo que había disponible era de cuidar cerdos. Era lo peor que podía hacer un judío. Eso lo marcaba, hermanos, amén. Aleluya. Pero, ¿qué nos enseña ahí la Escritura? Nos enseña, escúcheme, que cuando usted se aparta de Dios, cuando usted se aleja del Señor, cuando una persona recae, Satanás se va a encargar de refundirlo en el lodo. De tal manera que él va a tratar de asegurarse que esa persona no regrese una vez más al Señor.
Amén. Que no regrese a su padre. Eso es lo que Satanás hace. La persona viene a los pies del Señor, le sirve a Dios, de repente hay una recaída. Dice el profeta hablando en el sermón El Pródigo, dice, ahora vamos a dramatizar qué fue lo que pasó con este joven. Dice, hay un antiguo hogar campesino, dice él. Veámoslo en nuestra mente por un momento. Puedo ver que allí vive una vieja pareja encantadora que trabajó duro toda su vida y tuvieron 2 hijos. Por supuesto, el hijo siempre hereda la herencia. Y entonces, este hijo menor, quizá, digamos, ellos iban a la iglesia todos los domingos y amaban a Dios y servían a Dios con todo su corazón. Escuche. Pero un día, este hijo menor, digamos que él comenzó a salir con un grupo con el cual no tenía ningún negocio saliendo con ellos. Así es como recae la persona. Si usted se mantiene en la presencia de Dios, si usted se mantiene con los hijos de Dios, difícilmente la persona va a recaer. ¿Por qué? Porque se está alimentando. Porque el Hijo de Dios tiene compañerismo y hay un alimento que usted no lo ve, pero es un alimento para el alma. No hay palabras sucias, no hay cosas sucias que puedan, hermanos, hacerle tropezar a usted. Amén. ¿Se fija? Pero cuando la persona comienza a tener una amistad con alguien, escuche, que no es cristiano, que es un inconverso, cosas incorrectas van a llegar de parte de aquella persona. Y usted o jala a esa inconversa, o esa inconversa lo jala a usted. Amén. Por eso uno debe de tener cuidado qué tan cerca se acerca a esa gente, dice el profeta. Dice el mensajero. Aleluya, gloria a Dios. Dice él. Aleluya, manténgalos alejados. Mire, aleluya, quería leer ese extracto, no lo traje. Muy bien. No lo traje aquí, hermanos. Perdónenme, no lo traje, no lo copié, yo creo. Muy bien. Bueno, el extracto decía que no importa qué tan cerca usted se puede acercar al pecado, sino qué tan lejos se puede mantener de él. Amén. Entonces, él está hablando y está diciendo que este joven se juntó con malas compañías, con malas influencias, y ejercen una influencia negativa en las personas. Amén. Entonces, ese es el principio de la recaída de un cristiano, de un creyente. ¿Por qué? Porque después empiezas a tener un gusto por lo que aquella otra persona te está diciendo, te está enseñando. De tal manera que si comienza a escuchar música sucia, después usted comienza a oír esa música sucia y le llama la atención. Amén. Palabras sucias, pensamientos sucios. ¿Por qué? Porque hay una fuente de donde vino y usted es el responsable porque usted se mantiene allí. Dice el profeta, eso fue lo que pasó con este joven. Él era un hombre sano, pero algo pasó en él por causa de las amistades con las que él se juntó. Amén. Dice, y algo pasó en su mente, aleluya, de tal manera que él no estaba en sus 5 sentidos. Amén. Muy bien. Dice, sigo leyendo aquí en el 16. Cuando este joven estaba cuidando los cerdos, estaba en un lugar sucio, perdido, ¿verdad? Estaba en un lugar desagradable, porque eso es lo que Satanás hace con la vida de las personas. Nos manda, ¿de dónde nos saca el Señor? De lodo cenagoso, nos saca de la basura, nos saca de la suciedad, ¿verdad que sí, hermanos? Y ahí nos saca Él y nos pone en un lugar mejor. Sin embargo, Satanás, cuando una persona recae, lo vuelve a llevar al lodo cenagoso, lo vuelve a llevar a la basura, lo vuelve a llevar a la suciedad. Y como decía yo, Él viene para tratar, hermanos, de refundirlo más hasta el fondo, para asegurarse de que esa persona, de que ese creyente ya no regrese al Señor. Amén. Y yo quiero decirle que con muchas personas ha tenido éxito. Amén. Pero con un hijo de Dios nunca tendrá éxito. Dijo el profeta, si Jesucristo vino para salvarlo y perderlo el día de mañana, él habría perdido la batalla en su propio terreno. Pero cuando Jesucristo vino y lo salvó a usted, lo salvó de una vez y para siempre, hermanos. Amén.
Podrá tener recaídas, podrá apartarse, podrá mantenerse un poco distante, pero si usted es un hijo de Dios, Dios va a ir hasta donde está usted, le va a hablar nuevamente a su corazón y lo va a hacer regresar una vez más a Él. Amén. Eso es lo que dice su palabra y en eso estamos confiando, hermanos. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que en Él, dice en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. O sea, no es usted, no soy yo, decíamos hace rato, no es mi deseo, es el deseo de Dios en usted, el deseo de Dios en mí para estar en este lugar. Aleluya. Amén. Es su deseo, hermanos, porque nuestro deseo, dice la Escritura, que los pensamientos del hombre son de continuo el mal, ¿verdad? Posiblemente alguien hoy por la mañana dijo, no, pues mejor me voy a quedar en la casa, se me hace muy frío, ¿va? Y Satanás le susurró, sí, está muy helado, no vayas al culto. Ay, las cobijas calientitas, dicen, ay, no, pues, ¿verdad, hermano? ¿Se fijan? O posiblemente el enemigo puso un conflicto entre la pareja y eso resfría su condición espiritual. ¿Me explico? Aleluya. Y mejor no voy al culto, pero de alguna manera, si usted está aquí, es porque Dios le dio victoria en su vida. Amén, aleluya. Y eso es lo que cuenta, que estamos aquí, alabado sea el nombre del Señor. Así que mire, este joven estaba cuidando cerdos, dice la Biblia en el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, que esas algarrobas, las algarrobas, hermanos, son unas vainas que se dan allá en Israel, son unas vainas, ¿sí? Iba yo a traer una imagen, pero no la puse, se me olvidó. Y son unas vainas, y esas vainas se la daban, la gente de bajo recurso se la daba de comer a los animales. Y cuando la persona en un estado extremo ya no tenía que comer, pues se alimentaba de esa vaina. Amén. Entonces este joven, mire lo que dice la Biblia, que él deseaba llenarse, ¿verdad? Él tenía hambre y deseaba comer, pero dice que nadie le daba. Es decir, que le tenían racionado el alimento de los cerdos, hermanos. Porque si no, él pudo haber agarrado una, pero nadie le daba a él. Amén. Amén. La estaba pasando difícil, hermanos. Amén. Pero ahora vean el 17. Y volviendo en sí. Eso es lo importante. Amén. ¿Qué es volver en sí? Cuando una persona se desmaya, está inconsciente. Y en una persona desmayada usted puede gritarle, ofenderle y decirle lo que quiera y no le va a contestar nada. Porque está inconsciente, no está en sí, ¿verdad que sí? Captamos el pensamiento. Está inconsciente, está en otro, está en un estado, hermanos, que no tiene la capacidad de razonar, de oír. Amén. Pero cuando ese desmayado vuelve en sí, ¿qué hace? Despierta la realidad, ¿correcto? Entonces, es lo que pasó con este muchacho. Por eso le decía al principio que algo tenía este muchacho. A lo mejor un espíritu lo tomó por aquellas malas compañías, lo tomó y algo vino a afectarle en su mente. Amén. Por eso pidió su herencia fuera de tiempo y el padre, está bien, hijo, te la doy, ¿verdad? Porque Dios nos estaba enseñando algo allí. Él nos permite, a pesar de la condición en la que estamos, está bien, hijo, ve, júntate con esas amistades, pero va a haber consecuencias. Amén. Si no reflexionamos antes de tiempo. Amén. Pero Él, bajo esa ley de libre albedrío, nos da chance. Amén, hermanos, aleluya. Entonces, dice la Biblia en el 17, y volviendo en sí, o sea que despertó, dice el profeta, que cuando, refiriéndose a esa escritura, que cuando volvió en sí, dice, fue un ángel que lo tocó y que le dijo, muchacho, ya estuvo bueno, hasta aquí, despierta. Y dice que volvió en sí. Amén. Y cuando vuelve en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Amén, aleluya. Cuando él vuelve en sí, entonces comienza a organizar sus pensamientos. Amén. Aleluya. Comienza a organizar sus pensamientos. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Va? Lo hizo hasta ese momento cuando estaba en la suciedad, batido, hermanos, cuando ya no tenía nada, cuando Satanás se reía y se mofaba de él. Amén. Entonces, vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahora,
Cuando él vuelve en sí, también mire lo que él va a hacer inmediatamente. Él va a formular, él va a elaborar una oración para presentarse a su padre. ¿Sí? Y ahí empieza en el 18 a elaborarla. Dice, me levantaré. Dice, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Eso era verdad. Había pecado contra el cielo. Y contra ti, eso era verdad. Había pecado contra el cielo y contra el Padre. Amén. Pero en el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso ya no era verdad. Amén. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué estaba haciendo? Estaba elaborando una oración para llegar a su Padre. ¿Qué es la oración? Es una plática que tenemos con Dios, hermanos. Amén. Es una plática que tenemos con Él. Entonces, Él estaba elaborando una oración, una plática para poder llegar a su Padre. Él sabía que era culpable. Él sabía que era responsable. Amén. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Elaboramos una oración y creemos que por elaborar una oración vamos, hermanos, a impresionar a Dios. Nunca vamos a impresionar a Dios. Amén. Porque Él sabe todas las cosas. Por eso, hermanos, no es la oración fluida, no es la oración elocuente, es lo que esté dentro de tu corazón. Eso es lo que Dios va a ver. Lo que está dentro de tu corazón. Usted puede balbucear y ni siquiera hablar, y Dios va a entender ese lenguaje porque Él está viendo lo que está dentro del corazón de la persona. Amén. El profeta, hablando de eso, cuenta una historia, ¿verdad? Y dice la historia, dice el profeta, que en cierta ocasión un ministro venía caminando por una senda. Dice, cuando de repente oyó a un niñito en un rinconcito citando el abecedario. Y el niñito decía A, B, C, D, E. Y aquel ministro se detuvo para escucharlo. Dice, y comenzó a ver, dice, y ahí entre los matorrales, dice, el niño tenía las manos levantadas hacia el cielo. Cuando terminó, ese niño se puso de pie y se puso el sombrero. Entonces el ministro se acerca al niño y le dijo, hijo, y el niño se dio la media vuelta y lo vio y dijo, yo soy un ministro. Dijo, te escuché ahí de rodillas con las manos en alto citando el abecedario. Le dijo, Señor, me criaron en un lugar cristiano y ambos padres murieron de repente. Dice, me llevaron y estoy viviendo con un hombre que es demasiado cruel conmigo. Dice, yo estaba orando por él, no sé cómo orar, pero estaba citando todas las letras del abecedario y pensé que Dios sabría cómo acomodarlas. Aleluya. Hermanos, no era una oración fluida, eran las palabras de un niño que anhelaba acercarse a Dios, pero no sabía cómo hacerlo, y lo único que estaba citando era el abecedario, y le estaba confiando que Dios entendería lo que él estaba tratando de decirle. Y yo quiero decirle, Dios iba a entenderlo, porque hay un lenguaje que no hablamos, que no se expresa, que es el que mejor entiende, es el lenguaje del corazón. Aleluya. Amén. Entonces, el hijo pródigo elaboró su sermón, su mensaje. Amén. Y esto lo digo para que no nos pase. No tenemos que elaborar una oración. Si no sabemos orar, podemos decirle, Señor, enséñanos a orar como los apóstoles le dijeron. ¿Verdad que sí, hermanos? Aleluya. Ahora veamos en el 20. Veamos cómo se va desarrollando la escena. En el 20. El hijo pródigo elabora su oración, dice, ahora sí voy a llegar a mi padre. Él era culpable, recuerde que él era culpable. Y cuando usted es culpable, usted no puede llegar erguido y con la vista levantada, ¿verdad? Usted llega humilde, ¿verdad? Llega cabizbajo, llega acongojado. Si usted hizo algo, porque usted merece un castigo, merece una corrección, ¿verdad que sí? Eso nos pasaba a los hijos cuando éramos desobedientes y cuando regresábamos, no llegábamos, ¿qué ama? Ya llegué. Dame de comer. No, hermano, qué esperanza. Usted llegaba y porque tenía que llegar a dormir. Usted hacía el desorden en la mañana o al mediodía y ellos ya sabían que usted tenía que llegar a dormir y usted sabía que tenía que llegar a dormir, y esa era la parte dura de regresar, ¿verdad que sí, hermanos? Esa hora era dura. Llegaba usted y decía, lo que me espera. ¿Ah? Y ni modo.
Usted tenía que pasar por esas puertas. ¿Ah? Y cuando usted llegaba, pues ya iba apretando los dientes y el cuerpo porque ya sabía lo que le iba a pasar. Mamá, ya llegué, pásale, hijo. Hasta le hablaban con cariño y amor, ¿sí o no? Pásale, pásale, hijo, pásale. Pásale, mi hijo, pásale. Ellos ya tenían ahí el cinto, ya tenían la rama en sus manos. Y cuando usted pasaba, hermano, pues no le quedaba de otra más que pasar. O a veces todavía trataba uno de excusarse. No me vayas a pegar. No, pásale. Qué mentira nos decían los padres, ¿verdad, hermano? No nos vayas a pegar, porque no queríamos la corrección. Amén. Pero no la merecíamos, ¿verdad que sí? Y ya, hermanos, pasábamos resignados, ¿sí o no? Pasábamos resignados y de repente, o si no nos agarraban de una mano, y de ahí empezaba el azote. Si no nos agarraban de una mano, porque también éramos listos y tratábamos de pasar recio corriendo, ¿va? Pero allí iba el garrotazo. Y a llorar, hermanos, amén. Era el pago por nuestra desobediencia, por nuestro mal proceder. Bueno, pues este hijo pródigo así iba, triste, nostálgico, acongojado. No sabemos la condición en la que él iba, ¿va? Si iba golpeado, si iba enfermo. Escuche, no sabíamos si este hijo pródigo venía decepcionado de la vida, venía deprimido. Esa es la palabra que quería buscar, deprimido, amén. No sabíamos cómo venía este muchacho, pero sin embargo tenía el buen deseo de regresar a su padre, a pesar de todo lo malo que se había portado, ¿sí? Y dice la Biblia en el 15:20, dice, y levantándose vino a su padre, amén, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea que el padre lo estaba esperando. A pesar de que él ya tenía a lo mejor meses, años que se había ido, el padre estaba, yo creo que siempre se levantaba por la mañana y veía hacia aquel camino, hacia aquel sendero por donde había visto que su hijo había partido. Aleluya. Pero el padre, el amor del padre, hermanos, lo movía a estarlo esperando. Y él tenía fe, él tenía confianza de que un día ese hijo iba a regresar una vez más. Amén. Entonces Dios, hermanos, él también tuvo que tener fe. ¿Sabía usted eso? Él tuvo que tener fe para creer. Mire qué tremendo. Él tuvo que tener fe para traer a existencia lo que creó. Cuando dijo sea la luz, él tuvo que tener fe para esperar que la luz viniera a ser manifestada. Amén. Por eso Dios tuvo que tener fe también para saber que los hijos, sus hijos, íbamos a regresar un día. Porque nos habíamos apartado del camino, aleluya. Amén. Mire, y el hijo dijo, padre, cuando ya el hijo, mire, perdón, en el 20, porque hay algo muy tremendo. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Amén. Ahora, el padre pudo haber hecho dos cosas. Pudo haberlo rechazado. Ahí viene este mal hijo. Ahí viene este desordenado. Ahí viene este despilfarrador. Amén. Pudo haber dicho eso el padre. Pero cuando lo vio, hermanos, su corazón se alegró. Mire, dice, dice, cuando a lo lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Quién es ese padre? Ese padre es Dios. ¿Quién era ese hijo pródigo? Éramos nosotros, el hijo menor. Amén. Dice que cuando el padre lo vio, fue movido a misericordia. Si hay algo que nos tiene en este lugar ahorita, es la pura misericordia de Dios. Aleluya. Porque no es porque seamos buenos. No es porque nosotros, hermanos, haya más gracia que aquel incrédulo. No, es por la gracia y la elección de Dios. Amén. Aleluya. Cuando lo ve el padre, dice que fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? El hijo no corrió. Escúcheme, el hijo no corrió a buscar al padre. Quien corrió a buscarlo fue el padre. Así como Adán en el principio, no fue Adán quien corrió a buscar a Dios. Fue Dios quien descendió al huerto y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Amén. Él vino a buscarlo, aleluya. Amén. Entonces, hermanos, este padre dice que cuando vio al hijo pródigo, dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó, aleluya. Amén. Amén. Hermanos, si usted es culpable y yo soy culpable de algo,
Ese es el gesto más bueno que puede darnos la persona a quien le hemos fallado. Amén. ¿Cuál es? Correr y darte un abrazo, porque uno está en expectativa, como poníamos el ejemplo del niño, ¿verdad? El niño sabía que había hecho algo malo, pero ¿qué tal si su madre, en vez de agarrar el chicote, le decía: ven, hijo, ven, te perdono, te abrazo, aleluya, amén, hermanos? Eso nos quitaba un gran peso, porque éramos culpables, éramos pecadores, éramos responsables de nuestros malos actos, amén. Y merecíamos un castigo, aleluya. Por eso la Biblia aquí está relatando que este hijo pródigo, ¿qué cara tenía, hermanos? No podía venir altivo, tenía que venir humilde, a expensas de que el padre hiciera con él lo que quisiera, ¿sí o no? El padre podría haberlo rechazado y decirle: mal hijo, vete, yo no te quiero en mi casa. Amén. Ya vienes sin dinero, no traes nada, te di la herencia y toda la despilfarraste con tus amigos, allá están aquellos con los que los gastaste, vete con ellos. El padre pudo haber hecho eso, ¿verdad que sí? El padre pudo haber dicho: está bien, te voy a recibir, hijo, pero ¿sabes qué? Vas a trabajar todos los días para mí, no vas a recibir nada de paga. El padre pudo haber hecho eso. Amén. Pero vea usted, hermano, la misericordia de este personaje. Cuando lo vio, dice que tuvo misericordia, corrió al encuentro, se echó sobre su cuello y lo besó, aleluya. Amén. Le mostró amor, le proyectó amor, amén. Ahora, vea usted que el padre corrió al encuentro del hijo. Amén. O sea, el hijo no tuvo que llegar hasta el hogar, hasta la casa de donde un día vivía y se salió. El padre corrió al encuentro. En otras palabras, lo encontró a la mitad del camino. Sí lo estamos siguiendo, ¿verdad? Lo encontró a la mitad del camino. Ahora, ¿por qué? Porque esto es un ejemplo, es un tipo, es una figura de lo que el Señor ha hecho y va a hacer con nosotros. Amén. Mire, nosotros creemos en 7 dimensiones, ¿sí? Y un día vamos a hablar de esas dimensiones, hermanos, ¿eh? Creemos en 7 dimensiones, ¿sí? Las primeras 3 son dimensiones terrenales, físicas, visibles: luz, materia y tiempo, ¿sí? Tenemos de la cuarta a la séptima, que son, la cuarta es la dimensión de los aires, donde están las huestes de maldad. Tenemos la quinta dimensión, ahí están las almas perdidas o el infierno. Y tenemos la sexta dimensión, aquí está el paraíso o las teofanías, de los hijos de Dios. Y en la séptima dimensión está el trono de Dios. Aquí en la séptima dimensión solamente hay un cuerpo. ¿Cuál es? El cuerpo del Señor Jesucristo. Es el único que está aquí. Amén. Porque Él murió, resucitó, su espíritu viene y está con nosotros hoy. Pero ¿dónde está su cuerpo? Porque en algún lado debe de estar el cuerpo. Bueno, está en la séptima dimensión, en el trono de Dios. Ahí está. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos, ¿sí? Pero sin embargo aquí, todos los que morimos, estamos en la sexta dimensión. Pero ahora vea usted, aquí mora ¿quién? El Padre, ¿correcto? El Padre. Y aquí está, le voy a poner aquí está el pródigo. Para que vea el ejemplo. Ahí está el pródigo, ¿correcto? Mire lo que hizo el pródigo, ¿eh? Mire la historia, cómo lo muestra. Aquí está el Padre, está en el trono. ¿Dónde está el trono? En su hogar, en su casa. ¿Correcto? ¿Sí? Y nosotros, o el hijo pródigo, o nosotros que somos el tipo y la figura, estamos en estas 3 dimensiones: luz, materia y tiempo. Aquí vivimos, hermano David, ¿sí? Entonces, cuando el Padre sale corriendo, porque el Padre dejó este lugar, el trono, y corrió, pero este hijo también se acercó. ¿Lo estamos captando? Y se encontró a la mitad del camino, ¿sí? Por eso la Escritura dice, gloria a Dios, por eso la Escritura dice que nosotros vamos a recibir al Señor, ¿dónde? En los aires. ¿Verdad que sí? 1 Tesalonicenses 4:16, ¿va? Dice que no seremos delanteros a los que durmieron, ¿va? Sino que nuestros cuerpos van a ser transformados y recibiremos al Señor en el aire. En la cuarta dimensión es la mitad. La cuarta dimensión es la mitad de las 7 dimensiones que existen en los 3 cielos que hay. Amén.
Entonces, ¿dónde nos encontramos? Aquí, hermanos, aquí. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de su presencia, fue lo que hizo Adán en el principio, se apartó del trono de Dios, se apartó de la presencia de Dios, se retiró, se alejó. Y no había manera de regresar. Dios envía su palabra y nos comienza a hacer regresar. ¿A dónde nos está regresando? Otra vez a su presencia, a su trono. Amén. ¿Lo estamos viendo en esta mañana? Entonces, aquí estaba el hijo pródigo. Venía del basurero, venía de la suciedad, venía del chiquero de los puercos. Amén. Y de aquí, él, volviendo en sí, comienza a regresar. Comienza a regresar. Pero antes de llegar aquí al trono, al palacio, a la casa, entonces el padre, como era un tipo, una figura, el padre corre y lo encuentra a la mitad del camino. Y de allí ambos van a entrar a la casa, pero ya juntos. Pero ahorita va a ver lo que va a hacer ese padre. Amén. Entonces, captamos hasta aquí. Por eso en el 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, retirado. Así es cuando Dios nos ve. Amén, hermano, porque estamos lejos, apartados, muertos en nuestros delitos y pecados, distantes de Él. Amén. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos, alejados de la gloria de Dios, apartados, lejos. Amén. ¿Sí? Dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. Y el hijo le dijo: padre, mira, ahora vea lo que va a hacer el hijo. El hijo va a recitar la oración que había elaborado, gracias, sí, que había elaborado. Fíjese bien, va a recitar la misma oración que comienza en el 18, cuando él estaba pensando, ideando. Ahora dice: padre, el 21, y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo. ¿Verdad que eso dijo? Eso era verdad. Y contra ti, eso era verdad. Dice, y miren lo que dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso ya no es verdad. Eso era una mentira. Porque usted podrá tener, usted escucha que allá va la ex esposa de fulano o el ex esposo, pero nunca va a oír que allá va un ex hijo de fulano o una ex hija de fulano, porque el hijo es hijo desde el principio, porque corre la sangre del padre a través de ese cuerpo. Amén. O sea, un hijo es hijo, hermanos, desde el principio hasta el final. No quiere decir que a la mitad del camino ya no te quiero como hijo, ya no eres mi hijo. No, señor. Si hacen una prueba de ADN, hay sangre de mí como padre, hay genes de la madre y prueban que ese hijo nos pertenece a nosotros. Aleluya. Amén. Por eso, este hijo no podía, hermanos, decirle al padre lo que el padre tenía que hacer, porque el padre sabe todas las cosas. Amén. Recuerda, esto es algo espiritual. Amén. Esto es algo espiritual. Así que cuando llega al padre, comienza a recitarle la oración: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero justamente cuando le iba a decir: hazme como a uno de tus jornaleros, el padre lo interrumpe. Aleluya. Porque el que sabe es el padre, no el hijo. Amén. Amén. Cuando iba a decir eso, vea usted, hermanos, compare la escritura del 21 con la del 19, y usted va a ver que esa parte de lo que había elaborado, el padre ya no le permitió decirlo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no era cierto. Él era su hijo. Amén. Amén. Y el muchacho quería que lo tratara como uno de sus siervos, pero nunca lo iba a tratar como uno de sus siervos, porque él era su hijo. La sangre del padre corría sobre el muchacho. Amén. Amén. Así que no lo podía tratar de esa manera. Y mire lo que hace el Padre, porque Dios nuestro Padre sabe lo que está haciendo, y ni usted ni yo vamos a poder decirle qué es lo que Él va a hacer. Él sabe qué nos conviene, Él sabe qué es mejor para nosotros. Amén.
Así que en el 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya. Pero el padre dijo a su siervo, vea cómo él se interrumpe. Ahí él iba a decir: hazme como a uno de tus siervos, pero el padre lo interrumpe y dice en el 22, pero el padre dijo a sus siervos, se cortó esa parte, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, aleluya, y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Hermanos, la misericordia de este padre, el amor de este padre, un hijo que lo había defraudado, un hijo que con sacrificio el padre posiblemente había trabajado para tener las tierras que había conseguido, las propiedades, y este hijo, sin importarle, las tomó y las vendió y se fue, las malgastó. ¿Verdad, hermanos? Aleluya. Con todo y eso, el padre lo perdonó. Amén. Porque este era un tipo, esta es una figura, esto es algo espiritual, y está hablando de nuestra relación con Dios. Amén. Así que cuando llega, cuando el padre lo interrumpe, ¿verdad? El padre le llama a sus siervos. Amén. Y le dijo: escuche lo que va a hacer. Le dice: saquen el mejor vestido. Así es, amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque allá en el mundo Satanás nos tiene una vestidura de pecado, una vestidura de suciedad, una vestidura de podredumbre, una vestidura manchada, sucia, pestilente. Esa es la vestidura que Satanás le pone al ser humano cuando anda, hermanos, en ese cochinero, en ese basurero donde están los cerdos. Amén, hermanos. Eso es lo que hace Satanás, y él se deleita, dice: oh, ahí lo tengo, y ahí se va a quedar, aleluya. Pero si es un hijo de Dios, decíamos, Dios va a ir a rescatar a su hijo, lo va a hacer volver en sí, lo va a traer, va a salir a su encuentro, aleluya. ¿Y qué más va a hacer? Dios lo va a comenzar a vestir con nuevas vestiduras. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hasta aquí, hasta la mitad del camino, llegamos con un tipo de vestidura, ¿verdad? El Señor nos rescata de aquí, llegamos a la mitad del camino, pero el Señor comienza a vestirnos con su palabra. Amén. Aleluya. Él comienza a vestirnos, porque a este lugar, al trono de Dios, ¿dónde van a ser la cena de las bodas? Las cenas no van a ser en los aires, ahí es el encuentro, pero la cena que vamos a tener con el Señor va a ser en el palacio del Rey, en el trono del Dios de la gloria. Amén. ¿Cómo podría, hermanos, él tener una cena en la cuarta dimensión? Nunca. Amén. Él no va a llegar. Por eso él dijo: donde yo voy, vosotros también estaréis. Solamente falta un poco de tiempo. Yo voy pues a preparar moradas, pero donde yo estoy, ustedes también van a venir conmigo. Voy a venir a buscarlos. Aleluya. Amén. Qué tremendo es esto, ¿no, hermano? Amén. Es maravilloso. Miren cuántas cosas se pueden sacar de una parábola que hemos escuchado muchas veces. Amén. Amén. Entonces, Él por eso viene a nuestro encuentro y Él nos lleva, pero entonces Él envía su palabra para vestirnos. Y cuando nos está vistiendo, por eso a la edad de la Odisea le dijo, ¿verdad? Que ella pensaba que estaba vestida. Dice: pero tú eres una miserable, desnuda, cuitada, dice la Escritura. O sea, mucha gente cree que está vestida y físicamente está vestida, pero delante de Dios está desnudo. Amén. Así como en el principio, en el huerto del Edén, ¿verdad? Aquellos hombres pensaban que estaban vestidos y llevaban una cobertura de hojas de higuera, pero esa cobertura les servía para no verse el uno al otro, humanamente. Pero ante Dios esa cobertura no le sirvió. Y dijo: ¿saben qué? Quítensela, a mí no me sirve. Con esto no pueden pararse delante de mi presencia con una religión solamente. Entonces él mató un cordero, ¿verdad? Y le puso unas túnicas de pieles. Dijo: ahora sí ya pueden venir, porque ahora hay una sangre que fue derramada, y la única manera de llegar hasta aquí es a través de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Él envía
Dice el profeta en el sermón sin dinero y sin precio, dice, ahora vean, el padre cuando llegó allí comenzó a vestirlo y no le cobró el vestido. Amén. No le cobró el vestido, no le dijo, mira, te voy a poner el vestido este. No, el padre, todo lo que el hijo había hecho malo, lo había olvidado. Ahora dijo, este es mi hijo. Se regocijó, lo abrazó, lo besó, hermanos, y le dijo a sus siervos, traigan el mejor vestido, no cualquier vestido, el mejor vestido. La mejor vestidura que Dios le puede poner y dar a sus hijos es la vestidura de su palabra, aleluya. Amén. Y le pone el vestido. Sigo leyendo, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano, tampoco se lo cobró, amén, y se lo puso, y calzado en sus pies. Aquel hombre a lo mejor ni calzado traía, hermanos, amén, ni calzado traía, aleluya. Y no solamente eso, en el 23 dijo, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, aleluya. Qué recibimiento para un desobediente. Qué recibimiento, hermanos, para alguien que no lo merecía. Amén. Eso éramos nosotros. ¿Qué merecíamos? No merecíamos nada. Estábamos alejados, habíamos nacido en pecado. No merecíamos la misericordia, pero Él por su gracia quiso expresar su misericordia en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Él nos viste. Y Él nos pone el anillo, hermanos, y Él nos calza también el calzado del Evangelio, el apresto de la verdad, aleluya, su palabra. Amén. Bendito sea su nombre. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Era una fiesta, un jubileo eso, hermanos. Sigamos leyendo. Porque mi hijo muerto era y ha vivido. Yo le pregunto en esta mañana, ¿estaba muerto el hijo pródigo? No. Llegó caminando, ¿verdad que sí? Pero es que esa es la parte espiritual de las parábolas. Amén. Dice la Escritura que nosotros en un tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. Físicamente estábamos vivos, pero nuestra conducta, nuestro proceder mostraba que estábamos en pecado. Era un delito delante de Dios, tal vez delante de los hombres no, pero delante de Dios éramos culpables, porque un delito a usted lo hace culpable ante los hombres. Un delito ante Dios lo hace culpable ante Dios. Y esa era la condición, porque en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Amén. Por eso aquí está hablándole al hijo menor. Amén. Nosotros, el hijo menor, dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Que dice Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos, hermanos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Aleluya. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, ¿nos habíamos descarriado? Nos habíamos descarriado todos. Estábamos apartados de la ciudadanía del Señor. Amén. Pero Él vino y pagó, dice Isaías 53, que Él pagó el precio del pecado por todos nosotros. Por eso el vestido ya no le cuesta, porque alguien pagó el precio. El anillo ya no le cuesta, porque alguien pagó el precio. El calzado ya no le cuesta, porque alguien pagó el precio. Aleluya. ¿Quién lo pagó? El Señor Jesucristo, por usted y por mí. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, porque es mi hijo, muerto era y ha revivido. ¿Qué es la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. ¿Qué fue lo que pasó con Adán en el principio? Le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y comió. Y no murió físicamente. ¿Pero qué pasó? Fue sacado de la presencia de Dios
¿Y qué es muerte? Separación. Porque lo único que da vida es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Dios no hay vida, es muerte, porque Él es la vida. Amén. Por eso cuando Adán pecó en el principio, fue apartado del trono de la presencia de Dios, lo cual era separación. Por eso en el huerto del Edén, ahí no había muerte, pero cuando ellos quedaron en el Edén, ahí entró la muerte y empezaron a morir los seres humanos. Aleluya, amén. Entonces, eso es lo que nos dice la Escritura, porque este es mi hijo, muerto era, estaba lejos. Separación, estaba separado, muerto era y ha revivido. Aleluya, ha revivido. Dice, se había perdido, esos éramos nosotros también, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Bendito sea su nombre. Y su hijo mayor, ahora vea la actitud del hijo mayor. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Amén, aleluya. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Quién era ese? Ese era Jesucristo, hermano. Amén. Dice la Biblia que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. ¿Sí? Dice, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Aleluya. Que dice, hermanos, hay un salmos que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? Del Señor, del Padre. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, él dijo, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Aleluya. Amén. Todo era del Padre, pasa a ser del Señor Jesucristo, pero Él por su propia voluntad nos hace parte de esa herencia como hijos que somos de Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Qué dijo Jesús? Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. ¿Eso es lo que dijo Jesús o no? Eso es lo que dijo Jesús. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hablando de la oveja perdida, dice, ¿quién de vosotros no deja las 99 resguardadas? Y si sabe que le hace falta una, va a buscarla por los montes, por los peñados, por donde sea, y cuando encuentra aquella ovejita perdida, se la pone en sus hombros y viene regocijado y llega con sus amigos. Hagamos fiesta porque esta oveja que estaba perdida, ¿verdad? Ya la encontré. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, no se hizo fiesta por las 99. ¿Por qué? Porque no lo necesitaban, porque ellas estaban allí. Se hace fiesta por una, porque ella sí lo necesitaba. Por esto, este hijo mayor, hermanos, no tenía que matar ni un cabrito, no tenía que matar nada, porque no era necesario. Él siempre está allí. Amén. Él siempre estuvo con el Padre. La fiesta era por aquel que se había apartado, que se había alejado, como dice la Escritura, que había muerto y había resucitado. Y espiritualmente, hermanos, esa es la condición en la que nosotros estamos, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, pero el Señor vino, nos dio su palabra, nos hizo volver en sí y ahora regresamos a Él. Amén. Aleluya. Bendito sea. Con esto cierro, hermano. Póngase de pie. Dice,
Leo Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿El primogénito qué es? El primero, es el mayor de entre muchos hermanos. Ahí estamos nosotros. Somos los hermanos de Él, pero somos los menores. Éramos los que habíamos desobedecido. Éramos los que no merecíamos nada, hermanos. Amén. Pero fue solamente la gracia de Él. Fue su misericordia expresada que nos tiene en este lugar. Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz. Ellas me escuchan, ¿verdad? ¿Y qué dice? Me siguen. Me siguen. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer este extracto del sermón, Sin dinero y sin precio. Si puede pasar el músico. Por eso tenga confianza. Este tema lo he predicado para que usted tenga confianza. Si hay un hijo, si hay un padre, si hay una madre, hay un familiar que conoció del Señor, se apartó, se alejó. Por eso el tema es una persona recaída. Amén. Si se apartó del Señor, siga confiando en Dios, siga orando en el Señor, porque usted no sabe en qué momento Dios lo va a hacer volver en sí y lo va a traer nuevamente al camino. No se desanime. Por eso es este sermón, para que usted cobre ánimo, hermanos, y usted sepa que estas promesas están en la Biblia y Dios permitió que se escribieran con un propósito, y es animarle y motivarle. El que tiene el control de todas las cosas es Dios. Él va a salvar a quien quiera salvar. Amén. Y usted manténgase creyendo que ese familiar suyo va a venir y va a ser salvo, va a regresar al camino del Señor. Amén. Dice el profeta, dice: cuando lo vio a lo lejos, corrió hacia él y lo besó y dijo: maten al becerro más gordo. Sin dinero, traigan el mejor vestido. Sin dinero, traigan el anillo. Sin dinero, pónganlo en su dedo. Comamos, bebamos y alegrémonos, porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y vive. Alegrémonos por ellos. Cierre sus ojos, dice el profeta. Algunos de ustedes jóvenes sí que han malgastado sus vidas. Las horas que mamá ha pasado en oración por ustedes y todas las enseñanzas que papá les ha dado, aún así han puesto eso a un lado para escuchar los susurros del diablo. Ahora desean la música del mundo, las cosas del mundo, pero estás volviendo en sí como el pródigo en el corral de los cerdos. Y él pregunta: ¿levantaría usted su mano, hermana o hermano? Y diría: Dios, acuérdate de mí. Haz volver en mí en esta mañana. Permíteme regresar a la casa de mi Padre. Los que estén enfermos y necesitados digan: caí en un hoyo, Satanás me ha hecho daño, me ha tullido y me ha enfermado. Y esta mañana deseo que la cadena de fe de Dios llegue a mi corazón y me saque de este hoyo. El hombre junto a la puerta llamada La Hermosa, levante sus manos. Dios los bendiga, dice el profeta. Siga con sus ojos cerrados. Puede recitar esta oración de él. Señor, en esta hora traigo a ti a los que han levantado sus manos para el perdón de sus pecados. Tú solo eres Dios. Allí donde están sentados ahora, fue donde tú les hablaste, Señor. Fue allí donde los convenciste de que estaban mal. Cuando la palabra encontró su lugar y el Espíritu Santo comenzó a hablar y decirles: tú estás mal, vuelve y regresa a Dios el Padre. Ellos levantaron sus manos para demostrar que querían salir de este corral de cerdos terrenales, venir e ir a la casa del Padre donde hay abundancia, a donde no tendrán que llevar nada, como lo dijo el poeta. Nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me allego. Permite que vengan con dulzura, con humildad, convencidos, y rindan sus vidas.
Tú traerás el mejor vestido y un anillo y lo pondrás en sus dedos y los alimentarás con el maná del cordero sacrificado. Concédelo, Señor. Hay aquellos que están enfermos y afligidos, están necesitados. Satanás los ha echado en un hoyo. Sin duda hay falta de dinero para operarse. No hay dudas, y tal vez muchos de ellos no puedan ser operados. Quizás el médico no pueda quitar el problema aún teniendo mucho dinero, pero tú eres Dios. Te pido que en esta hora, bajo la unción del Espíritu que está presente ahora, sanes a cada uno de ellos, que sean sanos de la cabeza a los pies, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre. Aquí estamos, Señor, con todas nuestras cargas, Señor, hemos llegado, haciendo un esfuerzo sobrehumano, Señor. Nuestras fuerzas físicas y espirituales se agotan, se debilitan, Señor. Y a veces sentimos que desmayamos, sentimos que no podemos avanzar. Las guerras, las pruebas, las luchas se incrementan. Y el desánimo comienza a aparecer, Señor, en nuestros medios. Pero mi Dios, en esta mañana venimos para poner toda carga, todo peso de pecado, toda actitud negativa, toda iniquidad de nuestras vidas, Señor, las ponemos en sus manos, Señor. Sería usted tan amable y bondadoso, Dios, de recibirlas, Señor. Perdone cada acto de incredulidad de nuestras vidas, mi Dios. Reconocemos que somos pecadores, que somos faltos, Señor. Reconocemos que sin usted nada podemos hacer, mi Dios. Ayúdenos, Dios. Ayude a mis hermanos en esta mañana, en esa necesidad que tienen. Ayude a mis hermanos en esas deudas que se les presentan. Ayude a mis hermanos cuando venga el desánimo a sus vidas. Ayude a mis hermanos, Señor. ¿A quién iremos si solamente usted tiene palabras de vida eterna, Señor? Perdónenos, Dios, y ayúdenos. Ayúdenos, perdone nuestra mala actitud, perdone nuestro mal proceder. Recíbanos, Padre, como este hijo pródigo. Lo dejó todo, se portó mal, hizo lo incorrecto, Señor. Pero vemos su gracia proyectada. Esos éramos nosotros, ese hijo pródigo, Señor, que no valoramos lo que usted pone en nuestras manos, Señor. Usted nos da, y en vez, Señor, de acercarnos, nos alejamos de usted, nos apartamos, Señor. Nosotros no queremos hacer eso, por favor. Ayúdenos a volver en sí, Señor, y regresar una vez más a nuestro encuentro con usted. Queremos volver con usted, encontrarnos en los aires y irnos en ese arrebatamiento, Señor, a las cenas de las bodas del Cordero, a festejar, a regocijarnos, Señor. Queremos sentir ese abrazo de usted, Padre. Gracias en esta mañana por mis hermanos que han hecho un esfuerzo, que han hecho un sacrificio para estar en esta mañana, en este lugar. Yo le pido que usted haya hablado a sus corazones en esta hora y que usted los reciba como a ese hijo pródigo, Señor, cansado, herido, lastimado, Señor, porque el mundo, eso es lo que nos ofrece. Pero hemos venido y venimos a usted para que usted vende esas heridas en nuestras vidas. Heridas físicas, pero también heridas espirituales, Señor. Heridas que no se pueden ver con nuestros ojos, pero que ahí están marcadas. Heridas ocasionadas por el padre de familia, heridas ocasionadas por la madre de familia, heridas ocasionadas por el hijo que es desobediente, Señor, y que el padre quisiera tenerlo, Dios, cerca de usted, que el padre quisiera abrazarle y demostrarle su amor, pero ellos a veces con su actitud se apartan y se alejan, Señor. Son heridas que están allí en el corazón de sus hijos, de sus hijas, Señor. Y yo le pido que usted sane esas heridas, Señor. Son heridas espirituales. Nada lo puede sanar más que usted, mi Dios. Juntamente con esa sanidad, esas heridas, auméntele la fe y dele fortaleza. Que podamos creer su palabra, Señor. Yo sé que aquí hay hermanos
que tienen hijos, tienen familiares que han recaído, que se han apartado como este hijo pródigo, Señor. Yo le pido, mi Dios, que ellos sigan clamando con todo su corazón. Yo sé que usted lo puede traer de regreso. Fue la oración de un hombre llamado Abraham por un familiar, era su sobrino, Señor Lot. Fue la oración de Abraham la que llegó hasta su presencia, Señor. Y por causa de esa intervención, usted tuvo misericordia de Lot. Padre, que lo den gracias en esta mañana por su palabra que nos ha hablado al corazón. Antes de que esta palabra sea hablada a su pueblo, usted la habla a este inútil siervo, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. En el nombre del Señor Jesucristo, en sus manos nos encomendamos. Gracias le damos, Padre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo le bendiga, hermanos, cada uno de ustedes.